Hola a todos, muchas gracias por su asistencia. Pues realmente muy complacido de nuevamente estar acá en un webinar más en donde estamos dando información acerca de recomendaciones y tips para tener en cuenta al momento de hacer la instalación de dispositivos de reconocimiento facial. Sí, en este caso se menciona BioStation 3, pero aplica para los demás en accesos vehiculares, ¿no? Entonces, lo primero y lo más importante que debemos tener en cuenta son las pruebas de concepto que se deben hacer en cada una de las instalaciones de los clientes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues en efecto pueden haber variaciones en las condiciones de iluminación respecto a exposición a la intemperie que puedan tener los dispositivos, tipos de vehículos, que vamos a estar hablando de cada uno de estos ítems en específico más adelante. Entonces, por eso, la primera recomendación que realizamos del área de soporte técnico de Suprema es que realicen como tal pruebas de concepto para validar cómo es el funcionamiento del dispositivo en el lugar donde se pretende ser como tal instalado, ¿no? Donde se desea ser instalado para validar si hay que hacer algún tipo de ajuste o el dispositivo como tal funciona bien. Ajuste me refiero en temas de instalación o en temas de configuración. Bueno. Como lo indico, pues bueno, el tema de las pruebas de concepto es un elemento, o es un tema vital respecto a la instalación de los dispositivos de reconocimiento facial en accesos vehiculares, porque generalmente los dispositivos están más optimizados a accesos peatonales, pero igual en ingresos de accesos vehiculares, mientras se hayan las condiciones adecuadas para que el dispositivo funcione correctamente, él también como tal va a funcionar de acuerdo a lo que se requiere. Bueno, la primera recomendación que damos como tal con el tema de los dispositivos de reconocimiento facial, esto aplica tanto para acceso vehicular como para acceso peatonal, es tener una muy buena calidad de los rostros al momento de hacer el enrolamiento. Sí, esto es una parte elemental, ya que de aquí, de la fotografía que se toma o de la información que se proporciona, ya sea que lo hagamos desde el celular por enrolamiento remoto, o que lo hagamos directamente del dispositivo o ya sea por una fotografía, la imagen o la fotografía o el template que se proporcione en el momento, si es de muy buena calidad, va a poder el dispositivo tener una información más específica acerca del usuario que se está registrando y asimismo va a poder hacer una comparativa más precisa respecto a la persona que llega a autenticarse, ¿no? Entonces, siempre la recomendación al momento de hacer enrolamiento es que sea la mejor calidad posible. Si estamos enrolando por medio de una fotografía, que sea un fondo de un solo color preferiblemente, que no hayan personas atrás que pueda generar ruido, que solamente se esté presentando una persona. Y como tal, las recomendaciones que nos indican acá, ¿no? Totalmente de frente a la persona, expresión facial totalmente neutra, no mantener de pronto el ángulo del rostro muy hacia arriba, muy hacia abajo, ni los ojos cerrados. En el caso de las mujeres, que el maquillaje no sea muy fuerte, ¿sí? Ya que pues puede como tal afectar el tema del, de la toma del template del usuario. Aunque nuestros dispositivos de reconocimiento facial soportan la autenticación por medio de la mascarilla, ¿sí? Permiten realizarlo, no es necesario que realicen el enrolamiento de los usuarios con mascarilla, ¿sí? Porque sí se ha visto que se comete algunas veces el error de que los usuarios o las personas que están administrando el sistema hacen el enrolamiento de una fotografía con mascarilla y la otra sin mascarilla. Entonces no se debe realizar como tal este proceso de esta manera, sino solamente un rostro de la persona sin mascarilla, sin usando ni gorras, ni cascos, ni ningún tipo de elementos que obstruya como tal la cabeza. No, como indicaba, expresión facial neutra, no sonriendo y en lugares claros, ¿sí? Que no sean oscuros.
Respecto también a lentes, también no es necesario que sean dos imágenes por usuario, que una con lentes, otra sin lentes, en estos dispositivos de reconocimiento facial, los más recientes, ¿no? Que es BioStation 3, FaceStation F2 y BioEntry W3 para que lo tengamos en cuenta. También las condiciones de iluminación o contraluz en el acceso vehicular son realmente importantes, ¿sí? Así como en el tema de acceso peatonal, que también recomendamos que, pues, en ciertas horas del día puede pasar que haya mucha iluminación directa a contraluz, ¿sí? O sea, que la luz del sol esté a la espalda del usuario cuando vaya a hacer la autenticación. Asimismo, es de recomendación o importante tener en cuenta esto al momento de hacer la instalación de los dispositivos de reconocimiento facial en accesos vehiculares. ¿Por qué? Porque el dispositivo al recibir la luz directa del sol, pues realmente va a hacer que se oscurezca mucho la imagen de los usuarios y va a ser bastante complicado poder identificar el rostro del usuario que está tratando de autenticar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, podemos hacer la medición con un luxómetro, con un luxómetro que, que si el dispositivo recibe más de 65.000 luces, no podrá identificar como tal los usuarios. Entonces, muy importante tener en cuenta esto al hacer las visitas en el lugar de instalación de los clientes, poder verificar que se cumplan como tal con las condiciones de iluminación, que no sea ni muy oscuro, ¿sí? Y que tampoco haya mucha luz, ¿sí? Puede ser que iluminación artificial también pueda afectar, debemos validar eso, por eso es la importancia de las pruebas de concepto, pero especialmente la iluminación solar, la luz solar. Sí, que la luz solar, especialmente a contraluz, no vaya a afectar como tal la identificación de los usuarios al momento en que se acerquen a los dispositivos. El siguiente ítem que debemos tener en cuenta son las condiciones de instalación de los dispositivos. Sí, como sabemos, pues nuestros dispositivos o en general los dispositivos, eh, en este caso de control de acceso, tienen unas condiciones, recomendaciones técnicas que se deben seguir para realizar la instalación de estos. Sí, esto lo encontramos en las guías de instalación de cada uno de los dispositivos. Lo podemos encontrar en la página de Suprema Download Center. Es muy importante realizar el seguimiento de estas guías, especialmente en el tema de las medidas de instalación o recomendaciones, ¿no? Igual manera, también en nuestro portal de soporte técnico ustedes pueden encontrar artículos que indican las recomendaciones que se deben tener al momento de hacer la instalación de uno de estos dispositivos. Por ejemplo, en las imágenes que ven aquí en esta presentación, pueden ver cómo es la recomendación con el Face Station F2. Asimismo, en la guía de instalación del usuario pueden encontrarlo con BioStation 3, ¿sí? En donde indica que se debe instalar a 124 centímetros de altura basado en este equipo que es el que tiene la lectura de huella. Entonces ahí nos indica como a qué altura debe ser instalado, sobre qué borde en la parte del dispositivo. Debemos tener en cuenta esta información. ¿Por qué? Para que pueda como tal hacer la identificación correcta del rostro, ¿no? Pues por tema de las variaciones de la altura de las personas, aunque sabemos que hay personas que no miden, que son bajitas, ¿sí? Hay otras personas que son muy altas. En esta altura nos permite como tal poder cubrir la mayoría de todos de los usuarios para que puedan ser identificados y autenticados de forma correcta. Entonces, esta es como tal la recomendación. Como lo indicaba en el anterior, mantenerlo alejado de la luz directa del sol y operarlo dentro de menos 20 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. También tener en cuenta esta información. Importante también, pues, tener en cuenta Hola, los índices de hola. protección que tiene el dispositivo, ¿no? Ustedes miran en la ficha técnica del dispositivo, ahí indica qué grado de protección contra el agua y el polvo tiene cada uno de los dispositivos. Entonces, tener en cuenta también esto al momento de realizar la instalación. Bueno, el cuarto ítem que debemos tener en cuenta es el tipo de vehículos. Sí, el tipo de vehículos de los usuarios enrolados, ¿por qué razón? Porque como lo estaba mencionando anteriormente, hay una altura como tal promedio que se debe seguir o que se recomienda tener en cuenta al momento de hacer la instalación de los dispositivos. Entonces, en efecto, al haber esta variación de vehículos, asimismo el conductor que va en el vehículo puede estar a una altura diferente dependiendo del tipo de vehículo,
¿no? Pues no va a estar a una misma altura un conductor que esté dentro de un vehículo pequeño, compacto, ¿sí? Al de una camioneta o ya al de un vehículo de carga. Entonces, por eso ahí pueden haber estas variaciones y es importante mediante las pruebas de concepto verificar qué tanto puede dar la variación y qué solución se podría dar en caso de si hay mucho vehículo de carga, ¿sí? Que puede variar mucho la altura y es posible que desde el mismo, estando subido en el vehículo, no sea posible que realice la autenticación y pues deba bajarse del vehículo para poder realizar la autenticación. Entonces, pues en planear alternativas o bueno, validar qué otras opciones, ya sea con un brazo extendible para poder subir el dispositivo a una altura en que sí pueda reconocer al usuario o autenticar al usuario en este tipo de vehículos o bueno, ya validar como tal a nivel personalizado qué solución se podría dar en este tipo de casos. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de información al momento de eh, planear como tal la instalación en el proyecto que se vaya a realizar. El siguiente ítem que debemos tener en cuenta son las condiciones de autenticación dentro del vehículo, ¿sí? Como lo indicaba, los dispositivos Suprema en sí están optimizados para su funcionamiento por acceso peatonal, en donde, pues como tal, hay un espacio, un lugar donde está siendo instalado el dispositivo y pues se mantiene como tal una condición de iluminación genérica, general, ¿sí? Mientras que en los vehículos puede variar. ¿Por qué razón? Sí, hay que tener en cuenta que primero, pues no se deben autenticar ni con cascos, ni con gafas, ni con gorras, ¿sí? Pues puede pasar que los conductores de los vehículos, pues ellos cuando van en sus vehículos para protegerse en temas del sol, pues pueden usar de pronto algunas gafas oscuras, algunos lentes oscuros o hasta mismos lentes que oscurecen al recibir la luz solar. Entonces es muy importante que si se cumple alguna de estas condiciones, los usuarios no se autentiquen usando estos elementos mencionados. Y a esto también debemos tener en cuenta y hay que añadir el hecho de que pues pasa, ¿no? Sí ha pasado, en donde vemos casos que pues reportan alguna falla con el dispositivo, pero cuando uno va a realizar el seguimiento es porque los usuarios están autenticando con el vidrio arriba, ¿sí? Por más que el vidrio eh, no tenga no sea oscuro o bueno, sea como tal totalmente transparente, es importante como tal bajar el vidrio para el momento de hacer la autenticación y pues como tal acercarla el rostro, sí, la cabeza hacia la ventana para mejorar el tema de la iluminación, de las condiciones de iluminación, ya que pues dentro del vehículo puede bajar considerablemente estas condiciones o esta iluminación y pues pueda dificultar como tal la autenticación de los usuarios dentro de estos vehículos, ¿no? Entonces es muy importante como tal tener en cuenta estas recomendaciones para que los dispositivos funcionen de la manera más correcta. También pues indicarles que este webinar y todos los que vamos a tener y hemos tenido los pueden encontrar como tal en nuestra plataforma de certificación y que es totalmente gratuita y pues ustedes van a encontrar gran variedad de cursos y de webinars de los que hemos dado como tal hasta la fecha. Listo. Pues las preguntas que tengan nos las van indicando. Voy a verificar qué preguntas tenemos por aquí en el chat. Va a quedar compartida la presentación, sí. Bueno, Henry nos realiza una consulta. En vez de utilizar un biométrico, se requiere utilizar un lector de placas. Se puede estar después de esta lectura o recomiendan realizar. Ok, Henry, mira, la pregunta que tú realizas es si en vez de utilizar un biométrico se requiere utilizar un lector de placas vehicular, Biostar 2, hay una integración actualmente, nos puedes como tal contactar y te damos información acerca de la integración que tenemos para poder realizar este proceso con verificación de placas. Alcance de la detección. Está en el dispositivo BioStation 3, está en 100 centímetros, ¿sí? En 130 centímetros. Igual, ese es el estándar general del alcance de detección de los dispositivos y este es configurable también en la configuración del dispositivo, ¿no? También podemos, si necesitamos reducir esa distancia, podemos también configurarla
en la configuración desde BioStar 2. Bueno, respecto a los equipos que están expuestos a luz solar, como tal, nosotros no tenemos alguna parte específica en la que pueda incluirlo, ¿sí? Algún accesorio adicional, por lo cual se debe adecuar como tal el accesorio de acuerdo pues al lugar de instalación para evitar que tenga esa exposición directa a la luz solar. El accesorio ya como tal es, pues debe ser como personalizado, ¿no, Jorge Luis? Pues ya mandas a hacer como tal el accesorio para tener como tal una obstrucción de la luz solar directa que esté recibiendo el dispositivo en el momento. Sí, ya como tal en estos casos ya el integrador o el cliente realizan, hacen la fabricación de este accesorio para que realice el bloqueo de la luz solar directa que esté recibiendo el dispositivo en el momento. De esos dispositivos tienen la opción de autenticación por medio de credencial móvil. Sí, también es una alternativa la cual permite autenticación por medio de NFC o Bluetooth y también va a soportarlo, la autenticación desde el teléfono móvil. Los rostros que tenemos en FaceStation 2 se sincronizan en el FaceStation 3 automáticamente. No te comento. Tenemos dispositivos, el FaceStation 2 y el Face Lite son dispositivos de la generación anterior. Sí, y el FaceStation F2, el FaceStation 3 y el BioEntry W3 son de la nueva generación. Los anteriores mencionados, los templates no son compatibles con los de los dispositivos de la nueva generación. Por ende, si hay algún proyecto en donde anteriormente tenían dispositivos Face Station 2 o Face Lite con X cantidad de rostros, es necesario que se realice el enrolamiento nuevamente si vamos a adquirir dispositivos BioStation 3 o los mencionados de la nueva generación. Sí, es necesario como tal que tengas en cuenta esta información. Entonces, ya sea que lo hagas por enrolamiento remoto, enviando un enlace de enrolamiento a cada uno de los usuarios, o cargando la fotografía o directamente del dispositivo, pero no son compatibles de ninguna, ni los de FaceStation 2 con los BioStation 3, ni viceversa. La lectura de placas, no, sí, como tal, no es ninguno de los dispositivos Suprema realiza lectura directamente de placas, es una integración con otro dispositivo que realiza este tipo de lectura. El Bioentry W3 tiene como tal en temas de características, es muy similar al BioStation 3, por lo tanto te va a servir. Igual pues se recomienda siempre realizar como tal las pruebas de concepto para que identifiques el correcto funcionamiento de este, Camilo. Como tal, por medio de credencial móvil hay dos maneras de hacer la autenticación, ¿no? Facial, como ya te he indicado, de 100 a 130 centímetros varía dependiendo del dispositivo, entre BioStation 3 o FaceStation F2. Respecto a Bluetooth, pues sí ya tenemos que acercarnos más a 3, 4, 5 centímetros, pero también nos da la opción de manteniendo pulsado en la credencial móvil a una mayor distancia, creo que de hasta 10 metros. Pero esto debe configurarse en el portal de AirFog, en la configuración de AirFog, debe hacerse esta configuración para que nos soporte la autenticación a la distancia mencionada. Pues en el tema del cambio de los dispositivos no vas a tener problema, pues sí es tener en cuenta dependiendo de la versión de BioStar 2 que tengas instalado, porque en efecto los dispositivos de la nueva generación de reconocimiento facial son soportados desde una versión en específica en adelante. Por ejemplo, el BioStation 3 es de la 2.9.0, entonces debes tener en cuenta eso si tienes versión muy antigua del dispositivo, perdón, de BioStar 2 para que puedas agregar el equipo. Respecto a política de licenciamiento, para agregar los equipos no tienes ningún problema. Sí, la licencia que tengas actualmente de control de acceso te va a funcionar porque la política de licenciamiento no está basada en el tipo de dispositivo. Ya respecto a lo de la lectura de QR en el caso del BioStation 3, sí se necesita como tal una licencia por dispositivo. Ya para más información respecto a este tipo de licencia, cómo es el funcionamiento, te pido por favor que nos contactes y te damos como tal toda la información de cómo sería el proceso y cómo sería el funcionamiento. Considerar distancia, reconocimiento, instalación, condiciones de luz y ya para mejoras para que el dispositivo haga el reconocimiento y la validación de los templates de la mejor manera, la calidad del enrolamiento, ¿sí? La calidad del enrolamiento es vital para que pues pueda como hacer reconocimiento de una manera más rápida, ¿no? Sí, usuarios enrolados directamente desde el F2, exactamente, que tenga las buenas condiciones de enrolamiento, que no haya ruido en la parte de atrás, digámoslo así, de la imagen, como árboles o cosas que puedan afectar, no vas a tener ningún problema.
Muchas gracias por el interés. Realmente espero que esta información haya sido de muchísima, muchísima utilidad. Cualquiera de las preguntas respecto a los proyectos o clientes que tengan respecto a accesos vehiculares, por favor déjenmelo saber y estamos atentos al contacto de ustedes para darles como tal toda la información. ¿Vale? Muchas gracias por su asistencia.